En este tutorial te voy a presentar un nuevo grupo de ejercicios de factorización en los cuales se combinan diferentes procesos para llegar a factorar completamente una expresión algebraica. Es decir, llegar a tener expresiones o polinomios que son irreducibles. Bien, entonces vamos a factorar completamente este primer polinomio, x a la cuarta menos y a la cuarta. Recuerda que todo este grupo de ejercicios que te estoy presentando los estoy trabajando dentro del conjunto de los números racionales, es decir, trabajando únicamente con números enteros y con fracciones, que esos números son justamente los números racionales. No estoy desarrollando procesos de factorización en el conjunto de números reales. Bueno, analicemos este primer caso. Tengo aquí un polinomio con dos términos. Tengo entonces un binomio. Como siempre te he sugerido, lo primero que hay que analizar es si hay o no un factor común monomio. Siempre empezamos desde allí. No importa cuántos términos tenga el polinomio, si tiene 2, 3, 4, 5, 6 términos, no importa. Siempre vamos a empezar analizando si hay factor común monomio. Y puedes darte cuenta que en este polinomio no puedo obtener un factor común monomio. Entonces no puedo aplicar ese proceso de factorización y tengo que analizar otro posible proceso. Entonces, ¿en qué debes fijarte? En el número de términos que tiene este polinomio. Como tengo entonces dos términos, siempre que tengamos binomios, hay dos casos o dos procesos importantes que debes considerar. El proceso de diferencia de cuadrados y el proceso de los cubos, suma o diferencia de cubos. Como tenemos una diferencia, entonces podríamos considerar diferencia de cuadrados o diferencia de cubos. ¿De qué depende escoger el un proceso o el otro? Si podemos calcular una raíz cuadrada exacta o una raíz cúbica exacta. De eso dependerá el escoger uno de estos procesos. Mira, el exponente que tienen ambas letras, tanto la x como la y, es el número 4. Entonces, si yo quiero calcular la raíz cuadrada de x a la cuarta, puedo calcular o puedo obtener un resultado exacto. Mira, raíz cuadrada de x a la cuarta, eso es igual a x al cuadrado. Y si calculo la raíz cuadrada de y a la cuarta, que es el otro término, su resultado es y al cuadrado. Como tengo resultados exactos, entonces eso significa que puedo aplicar la diferencia de cuadrados y por lo tanto debo recordar su norma, en donde a cuadrado menos b al cuadrado es igual al producto de a más b, es el un factor, por a menos b, que es el otro factor. ¿Sí? Mira que si intentáramos calcular la raíz cúbica, que es la otra opción, raíz cúbica de x a la cuarta, ¿cuál es el problema aquí? Que ya no tengo un resultado exacto. No puedo esto simplificar como en este caso, ya no puedo. Entonces eso desecha la posibilidad de aplicar una diferencia de cubos. Sin embargo, debes tener cuidado porque en ciertos exponentes, como por ejemplo el 6, tú puedes calcular tanto una raíz cuadrada como una raíz cúbica. Es decir, que tendrías dos posibilidades de realizar la factorización. Bueno, identificado entonces el proceso, voy a iniciar la factorización aplicando entonces una diferencia de cuadrados. Y para ello justamente necesito estos valores, estas raíces. Nada más. Con eso ya puedo empezar la factorización. Entonces pongo aquí el igual. Como voy a aplicar diferencia de cuadrados, tiene que haber dos factores. Puedo poner entonces aquí dos paréntesis. ¿Cuál es el primer término que debo colocar en estos paréntesis? Siempre va la raíz cuadrada del término positivo. En este caso el término positivo es x a la cuarta. Por lo tanto, su raíz, que es x al cuadrado, va primero en ambos paréntesis. Pongo aquí x al cuadrado y acá también pongo x al cuadrado. Después, recuerda que en un paréntesis colocamos la suma y en el otro paréntesis la resta. No importa el orden en el que lo coloques. Entonces pongo aquí el signo de suma, pongo aquí el signo de resta. Y completo estos binomios con la otra raíz, en este caso la del
la del término que tiene el coeficiente negativo, por decirlo así, que en este caso es y al cuadrado. Entonces tengo aquí y cuadrado y acá también y al cuadrado. Listo, he aplicado un primer proceso de factorización, lo cual me da a entender que este polinomio equivale al producto de dos factores. Mira, x cuadrado más y cuadrado es un factor, mientras que x cuadrado menos y cuadrado es otro factor. Tengo dos factores. Como la instrucción me pide factorar completamente, tengo que verificar si alguno de estos polinomios se puede seguir factorando. Analicemos el primero. X cuadrado más y cuadrado. Tengo dos términos, pero tengo una suma. Y en factorización, recuerda, no hay suma de cuadrados como caso principal. Es un caso particular que se resuelve aplicando un proceso de trinomio. Pero realmente para factorar dentro del conjunto de números racionales no se trabaja con exponente 2. Por lo menos tiene que ser un exponente 4, 6, 8, siempre mayor que 2. Entonces este polinomio no se puede seguir factorando. Tampoco puedo aplicar suma de cubos porque el exponente 2 no me permite calcular una raíz cúbica exacta. Entonces este polinomio ya es irreducible, ya no puedo hacer nada más. ¿Qué pasa con este otro polinomio? Fíjate que están los mismos términos, x cuadrado y y cuadrado, pero hay una resta. Y si hay una resta, podría aplicar nuevamente diferencia de cuadrados. Porque mira, tengo dos términos, tengo una resta. Esa es la estructura básica de una diferencia de cuadrados. Y puedo calcular raíces cuadradas exactas de estos términos. Fíjate, si calculo aquí la raíz cuadrada de x al cuadrado, su resultado es x. Y si calculo la raíz cuadrada de y al cuadrado, su resultado es y. Entonces, como he podido calcular raíces cuadradas exactas, significa que puedo aplicar diferencia de cuadrados. Es decir, que en este proceso de factorización voy a aplicar el mismo proceso, pero dos veces. ¿Cómo va quedando la respuesta? No me olvido del primer factor. Esto es parte de la solución, no te puedes olvidar de él. Entonces, entre paréntesis va x al cuadrado más y cuadrado. Recuerda, este es un polinomio irreducible. Ya no puedo seguir factorándolo en el conjunto de números racionales. Voy a factorar este polinomio con diferencia de cuadrados. Entonces, tengo que colocar nuevamente dos paréntesis. Al inicio de cada uno de los paréntesis debo escribir la raíz cuadrada del término positivo. El término positivo es x cuadrado, cuya raíz cuadrada es x. Entonces x va al inicio de cada paréntesis. En un paréntesis pongo el signo de suma, en otro paréntesis pongo el signo de resta y después aquí completo con esta otra raíz, y. Entonces pongo aquí y acá también pongo y. Analizo si se puede seguir factorando algo más. Vimos que este polinomio ya no se puede seguir factorando. Aquí x más y tendría básicamente el mismo caso de acá. Tengo dos términos y una suma. La única posibilidad sería suma de cubos o de un exponente impar, pero aquí el exponente es 1, es decir, esto ya no se puede factorar. No hay suma de cuadrados, solamente hay suma de cubos, pero aquí el exponente es 1, no hay cómo. Acá tengo los mismos términos, pero en una resta. Ahora bien, si quiero aplicar diferencia de cuadrados, ya tendría que factorar en el conjunto de números reales, porque tendría que calcular la raíz de x y de y, lo cual ya no sería un resultado exacto. Por lo tanto, dentro del conjunto de números racionales, termina aquí la factorización. En este conjunto numérico, estos polinomios son irreducibles, ya no se pueden seguir factorando. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Que el polinomio x a la cuarta menos y a la cuarta es igual al producto de tres factores. Este es el primer factor, x cuadrado más y cuadrado. Este es el segundo factor, x más y. Y este es el tercer factor, x menos y. Te puedes dar cuenta que al poner entre paréntesis estamos indicando justamente una multiplicación. Por esto estos ya son factores y con ello hemos logrado la factorización de este polinomio aplicando, repito, un mismo proceso de factorización, que es la diferencia de cuadrados, pero en forma repetida. En el segundo ejercicio voy a factorar el polinomio 3x a la cuarta menos 26x al cuadrado menos 9. Estoy trabajando entonces aquí con un trinomio, es un polinomio con tres términos. Entonces, antes de analizar los procesos de factorización que involucran trinomios, lo primero que reviso es si hay o no factor
como un monomio. ¿Hay algo que se repita en los tres términos? A ver, analicemos la parte numérica, los coeficientes 3, 26 y bueno, en este caso hubo un término independiente que no tiene letra, que es el 9. No hay un número que se repita, pero entonces debo calcular, si es que hay la posibilidad, el máximo común divisor entre estos tres números. Si hacemos el análisis, el número menor es el 3. Pero si divido 26 para 3, el resultado no es exacto. Eso quiere decir que 3 no puede ser el máximo común divisor. Tiene que ser un número menor, que en este caso sería el 1. Por lo tanto, no hay un factor común numérico, o simplemente el factor común numérico sería el 1, que no me sirve para un proceso de factorización. Y en cuanto a letras, no hay una letra que se repite en los tres términos, por lo tanto no puedo empezar aquí aplicando factor común monomio, no hay la posibilidad. Listo, desechada esa opción, analizo entonces los posibles casos de factorización que involucran a los trinomios. La forma en la que yo trabajo es la siguiente. Siempre empiezo analizando si es un trinomio cuadrado perfecto. Si no es esto, paso a analizar si es un trinomio de la forma 1. Si no es esto, paso a analizar si es un trinomio de la forma 2, como yo los llamo. Y si no es ninguno de esos casos, solo al último analizaría la opción de un trinomio cuadrado perfecto incompleto. Veamos entonces, para todos los trinomios recuerda que es importante que el trinomio esté ordenado en forma descendente y este trinomio cumple con eso, ya está ordenado en forma descendente. Además, ahora veamos qué pasa con las raíces, porque aquí debe cumplirse siempre algo en todos los trinomios. Fíjate en el primer término, x a la cuarta. La raíz cuadrada, voy a ponerlo acá, la raíz cuadrada de x a la cuarta es igual a x al cuadrado. Y este término tiene que aparecer en el segundo término del trinomio. Mira, aquí aparece x al cuadrado. Esto tiene que cumplirse en cualquier trinomio. Si no se cumple eso, entonces no puedes aplicar ningún proceso de factorización de trinomios. Habría que ver otra posibilidad. Pero esto sí, siempre tiene que cumplirse. Bueno, veamos si hay la posibilidad de que sea trinomio cuadrado perfecto. Para ello, primer término y tercer término deben ser positivos, o al menos ambos del mismo signo. Pero aquí tengo primer término positivo y el tercer término negativo. Eso ya desecha la posibilidad de que sea trinomio cuadrado perfecto. Paso al siguiente análisis, trinomio de la forma 1 o el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Cuál es la característica que tiene ese trinomio? A ver, lo voy a escribir acá. Trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Este trinomio se caracteriza porque el coeficiente del primer término tiene que ser 1. Por eso yo le llamo trinomio de la forma 1. ¿Cumple este trinomio esa condición? No. El primer término, porque ya está ordenado el trinomio, tiene coeficiente 3, no coeficiente 1. Entonces no puedo trabajar con trinomio de la forma 1, pero entonces consideraría la opción del trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, o lo que yo le llamo el trinomio de la forma 2, en el cual el coeficiente del primer término es cualquier número justamente distinto de 1, y eso es lo que pasa aquí. Por lo tanto, voy a aplicar este proceso de factorización, y la forma en la que yo trabajo este tipo de trinomios es con el método de la fracción, que no es la única alternativa. Hay método del aspa, hay método de agrupamiento, pero yo trabajo con el método de la fracción. Recuerda que si bien la estructura general tenemos aquí x al cuadrado, recuerda que no hay ningún problema si trabajamos con exponentes mayores. La condición es que sean exponentes pares, 4, 6, 8, 10, porque ese tipo de exponentes, cuando calculas la raíz cuadrada, van a ser números que puedes dividir para 2. No puedes trabajar aquí con un exponente 3, un exponente 5, 7. No funciona así. Siempre debe ser un exponente par, porque repito, tienes que calcular la raíz cuadrada de ese término y debe tener un resultado exacto. Bueno, con estas observaciones voy a aplicar el método de la fracción para factorar este trinomio. Entonces recordemos el proceso de la fracción. Voy a trazar entonces una línea horizontal, que es justamente la línea de la fracción. Y entonces en el numerador se colocan 2 paréntesis. Así es la estructura básica. Bien, entonces,
Observo el trinomio. El coeficiente del primer término es el 3. Este 3 se lo escribe en cada uno de los paréntesis y también se lo escribe en el denominador de la fracción. De ahí analizo la parte literal. Hay que calcular la raíz cuadrada de x a la cuarta, que ya lo hice acá, que es x al cuadrado, que tiene que aparecer en el segundo término. Y esa raíz se lo pone en cada uno de los paréntesis. Y entonces tengo así, 3x al cuadrado, 3x al cuadrado. Perfecto, vamos con los signos. En este primer paréntesis se coloca el signo del segundo término, menos. Perfecto. Bueno, considerando un detalle que me olvidé, es que para factorar los trinomios, el primer término tiene que ser positivo. Siempre tiene que ser positivo para de ahí en adelante seguir con normalidad el proceso. Si este fuera negativo, hay que hacer un ajuste, ¿ya? Entonces, negativo, aquí va negativo. En este paréntesis hago una ley de signos entre el signo del segundo término y del tercer término. Menos y menos da más. Muy bien. A continuación, entonces, a ver, voy a borrar ya esto. Tengo que multiplicar este 3 por este 9. Aquí 3 por 9, eso es igual a 27. Y con este numerito hago el análisis porque lo que estoy buscando ahora son dos números que multiplicados den 27 y que restados, porque los signos son opuestos, restados den 26. Entonces, ¿qué pareja de números multiplicados dan 27 y restados dan 26? Pues la única pareja es 27 y 1. El número mayor va al primer paréntesis y el otro número va al segundo paréntesis. Porque mira, si multiplico 27 por 1, el resultado es 27. Y si hago la operación menos 27 más 1, el resultado es menos 26, que siempre tiene que coincidir con el coeficiente del segundo término. Perfecto, continuamos entonces con la factorización. Lo que tengo que hacer a continuación es simplificar este 3, tengo que hacerlo desaparecer, no puede quedar ese 3 en el denominador. Y tú recuerdas que para ello lo que hay que hacer es factorar los polinomios que aparecen en el numerador, sea el primer factor, el segundo o a veces ambos. Todo depende cómo se presente el ejercicio. Y la factorización solo se la hace con factor común monomio, nada más. Analicemos el primer polinomio. Tengo 3x al cuadrado menos 27. Analizo la parte numérica. Entre el 3 y el 27 sí puedo calcular el factor común, que es el máximo común divisor, o en otras palabras, ¿cuál es el número más alto que divide al 3 y al 27? Ese es el 3. Entonces pongo 3, abro paréntesis. Recuerda que lo que hago después simplemente es dividir cada término para el factor común. El primer término es 3x al cuadrado. Esto lo divido para el factor común, que saqué que es 3. Se simplifica el 3, resultado aquí x al cuadrado. Eso es lo que pongo aquí, x al cuadrado. Después menos, aquí la división la puedo hacer mentalmente, 27 dividido para 3, eso es igual a 9. Listo, cierro el paréntesis, analizo el segundo polinomio, 3x al cuadrado más 1. Este polinomio ya no se puede factorar, no hay factor común, de hecho ya es un polinomio irreducible, no se puede hacer nada. Simplemente lo copio, abro paréntesis, pongo 3x al cuadrado más 1. Listo, ya no necesito entonces prolongar tanto la línea, esto dividido para 3. Bien, el siguiente paso entonces es simplificar. Justamente, mira, este 3 que salió como factor común, puedo simplificar con este 3 y lo puedo hacer porque aquí ya tengo de por medio multiplicaciones. Por eso puedo simplificar, porque si hubiera sumas y restas no se podría hacer eso. La tercera 1 y la tercera 1. Por lo tanto, la respuesta que va quedando hasta el momento es la siguiente. El primer factor es x al cuadrado menos 9, que va en un paréntesis, y el otro factor es 3x al cuadrado más 1. Listo, tengo hasta aquí entonces la factorización de este polinomio, repito, aplicando el trinomio de la forma 2 que yo le llamo, y hasta ahí obtengo dos factores, x al cuadrado menos 9, el primer factor, 3x al cuadrado más 1, segundo factor. Analizo si puedo continuar la factorización, y debo hacerlo porque la instrucción me pide factorar completamente. Siempre que lees así es porque ya te están indicando que debes siempre revisar qué polinomio se puede seguir factorando. Veamos este polinomio, x al cuadrado menos 9. Fíjate, tenemos dos términos.
y hay una resta. Esa es la estructura básica para una diferencia de cuadrados o una diferencia de cubos. ¿De qué depende esto? De si puedes calcular raíz cuadrada exacta o raíz cúbica exacta. El exponente de la letra ya te da la pista. Si tienes exponente 2, lo que puedes calcular es una raíz cuadrada exacta. Entonces, si yo puedo calcular que la raíz cuadrada de x al cuadrado es x y por lo tanto la raíz cuadrada de 9 es 3, como he calculado raíces cuadradas y tengo una diferencia, una resta, puedo aplicar la norma de la diferencia de cuadrados, que esto tú ya la tienes que saber muy bien porque es uno de los casos de factorización que más se utiliza. Y aquí tú tienes la norma. Por lo tanto, vamos a realizar su factorización. Entonces, ¿esto aquí es igual? Recuerda, voy a factorar este polinomio. Como voy a aplicar diferencia de cuadrados, tiene que haber dos factores. Pongo dos paréntesis. ¿Cuál es el primer término que va en estos paréntesis? La raíz cuadrada del primer término, es decir, en este caso esta x. Entonces pongo aquí x y aquí también va x. En el un paréntesis va suma, en el otro paréntesis va resta. ¿Y cómo completo esto? Con la otra raíz, la raíz cuadrada de 9, que es 3. Pongo aquí el 3 y aquí pongo el 3. Listo, está hecha la factorización de este polinomio. Pero no te olvides que aquí había otro polinomio que es parte de la respuesta, este de aquí. No te debes olvidar. Entonces, junto a esto lo escribo, entre paréntesis. 3x al cuadrado más 1. Y esta entonces es nuestra respuesta final, porque cada uno de los polinomios a los que se ha llegado aquí ya son irreducibles. Ya no puedo seguir factorando dentro del conjunto de números racionales. Por lo tanto, la conclusión es que este polinomio, ese trinomio, se puede descomponer en tres factores. Mira, y no importa el orden en el que los escribas. X más 3 primer factor, x menos 3 el segundo factor y 3x al cuadrado más 1 es el tercer factor. Es decir, hemos logrado descomponerlo en tres factores. Para finalizar este grupo de ejercicios, voy a factorar completamente el polinomio x al cubo menos 4x menos x al cuadrado más 4. Tengo entonces un polinomio con 4 términos. Primer elemento que tengo que analizar, si hay la posibilidad de obtener un factor común monomio. Es decir, hay algo que se repita en los 4 términos de este polinomio. Si es que analizamos la parte numérica, hay coeficientes que son el 1. Por ejemplo, aquí 1x al cubo menos 1x al cuadrado. Cada vez que aparezca el 1 como coeficiente, significa que el factor común numérico es el 1, lo cual realmente no sirve para aplicar procesos de factorización. Ahora analicemos la parte literal. ¿Hay alguna letra que se repita en todos los términos del polinomio? Pues no. Si bien la letra X está presente en 3 términos, en este no hay la presencia de la letra, entonces no hay algo que se repita en todos los términos, no hay factor común monomio. Por lo tanto, tengo que analizar qué otras posibilidades puedo tomar en cuenta para realizar la factorización. Bien, cuando tienes este tipo de polinomios que tienen 4 términos y tienen una sola letra, entonces considera dos posibilidades. La primera, factor común por agrupamiento, y la segunda, el método de Ruffini. Serían dos posibilidades a tomar en cuenta. Ahora bien, entre factor común por agrupamiento y Ruffini, sinceramente lo más conveniente es factor común por agrupamiento. Es un proceso mucho más sencillo antes que aplicar Ruffini. Así que voy a intentar primero a ver si hay la posibilidad de factorar justamente con factor común por agrupamiento. Recuerda que para ello la ventaja es que tengo 4 términos. En factor común por agrupamiento debo tener siempre un número de términos que me permita formar subgrupos, pero con el mismo número de términos. Es decir, si tengo 4 términos, voy a formar 2 grupos de 2 términos. No puedo formar un grupo con 3 términos y dejar otro término aislado. No funciona así, factor común por agrupamiento. Bueno, para aplicar este método, entonces yo tengo que decidir cómo voy a agrupar. Un criterio podría ser agrupar estos términos que tienen la X, es decir, más bien que tienen el coeficiente 1, y agrupar los términos en donde veo que se repite el número 4.
puede ser una opción. Recuerda que normalmente en factor común por agrupamiento, en este tipo de ejercicios hay 3 formas de agrupar. De las 3 sirven 2, por lo general. Entonces, abro paréntesis, voy a agrupar aquí x al cubo y menos x al cuadrado. Cierro el paréntesis. Ahora, tengo que agrupar los otros 2 términos que sobran, el segundo y el cuarto. Y yo debo decidir si agrupo con signo positivo o con signo negativo. Por las características que tiene este ejercicio, yo voy a agrupar con signo negativo por delante. ¿Ya? Abro paréntesis y recuerda que al agrupar con signo negativo debe cambiar los signos de los términos que voy a hacer el ingreso en este paréntesis. Es decir, como tiene que ingresar este término, ya no puede ingresar como menos 4x, sino con 4x. Y este es el otro término que va a ingresar, cambio su signo, en vez de más 4 pongo menos 4. Bueno, recuerda que durante el proceso me daré cuenta si escogí bien este signo o después se tiene que hacer un ajuste. No hay problema si te equivocas al poner ese signo. En el transcurso del desarrollo del ejercicio uno se da cuenta de eso y se hace un ajuste de ser necesario. Bien, siguiente paso entonces es obtener el factor común. Vamos a factorar estos polinomios cuando sea posible, obteniendo solamente factor común monomio. Veamos, x cubo y x cuadrado. Se repite la letra x, entonces sale como factor común la letra x con el menor exponente. Si tengo exponente 3 y aquí exponente 2, el menor exponente es el 2. Entonces x al cuadrado es el factor común. Abro paréntesis y después tengo que dividir. X cubo dividido para x al cuadrado. División de potencias de la misma base. Mantienes la base, restas exponentes. Siempre el de acá primero. 3 menos 2, 1. Quedaría x. Menos x cuadrado dividido para x al cuadrado. Son exactamente iguales, se simplifican y el resultado es 1. Listo, cierro paréntesis. Menos, voy a factorar este polinomio. Si se puede factorar, claramente se ve que se repite el número 4. Por lo tanto, aquí tengo factor común, solo que es un factor común numérico. Acá, por ejemplo, el factor común fue solo literal. ¿Ya? Saco entonces el 4 como factor común, abro paréntesis y empiezo a dividir. 4x dividido para 4, bueno, se simplificaría el 4 y quedaría simplemente x. Menos 4 dividido para 4, esto es igual a 1. ¿Cómo me doy cuenta que puedo continuar el proceso de factorización? Cuando obtengo un factor común polinomio. Recuerda que hasta el momento estoy trabajando con 2 bloques, por decirlo así. Este es un bloque o un término y este es otro bloque u otro término. Y puedo notar que en ambos bloques o en ambos términos se repite este polinomio, x menos 1. Entonces puedo continuar el proceso de factorización y con ello aseguro que el signo con el que hice el agrupamiento fue el correcto. Entonces mira, aquí hay que aplicar factor común polinomio. Saco el factor común polinomio aquí adelante, x menos 1, entre paréntesis. Esto es importantísimo. Todo esto entre paréntesis. Y ahora, ¿esto que multiplica qué? Abro paréntesis y recuerda que lo que hacemos es lo mismo con el factor común monomio. Es decir, tomo todo este término, lo voy a sacar acá aparte para que te acuerdes, x al cuadrado que multiplica a x menos 1. Y esto tengo que dividir para el factor común, solo que ahora es un factor común polinomio, que es x menos 1. Entonces, este x menos 1 con este x menos 1 se simplifican porque de por medio aquí tengo una multiplicación. Y la respuesta aquí es simplemente x al cuadrado. Mira, es importantísimo que recuerdes los procesos de factorización, porque estamos aquí combinando los distintos procesos. Después menos, pongo aquí el menos. El otro término es 4 que multiplica a x menos 1. Esto hay que dividir para el factor común que es x menos 1. Nuevamente, como de por medio hay una multiplicación, puedo simplificar de esta manera y el resultado aquí es 4. Entonces me queda x al cuadrado menos 4. Listo. He aplicado el proceso de factorización correspondiente a un factor común por agrupamiento. Repito, no era la única opción. También tú podías aplicar aquí el método de Ruffini. Ahora bien, analicemos cuál de estos polinomios se puede seguir factorando, porque acuérdate, la instrucción pedía factorar completamente. Veamos, dentro del conjunto de números racionales, este polinomio x menos 1 ya no se puede seguir factorando.
Ya es una expresión irreducible. Por lo tanto, lo vuelvo a copiar entre paréntesis x menos 1. A pesar de que tengo dos términos, tengo una resta. El 1 puedo calcular raíz cuadrada, raíz cúbica, que son exactas. El problema es la x. Si yo calculo raíz cuadrada de x, va a quedar con raíz. O si calculo raíz cúbica de x, va a quedar con raíz. Y eso ya no estaría dentro del conjunto de los números racionales. Por lo tanto, se queda así. ¿Qué pasa con este término? También son dos términos, hay una resta. Pero si te das cuenta, estos términos sí puedo calcular raíz cuadrada exacta. Y si puedo calcular raíz cuadrada exacta, se puede aplicar una vez más diferencia de cuadrados. Ya no voy a escribir en este caso la norma, es una norma que tienes que conocerla, tienes que dominarla y voy a poner ya directamente la respuesta. En diferencia de cuadrados, recuerdas que pones dos paréntesis, calculas la raíz cuadrada de los términos, empiezas por el positivo, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x, que va en cada paréntesis. En diferencia de cuadrados, en el un paréntesis pones signo de suma, en el otro paréntesis pones signo de resta. Y completas estos binomios con la raíz cuadrada del otro término, el que va después del signo de resta, en este caso el 4. Raíz cuadrada de 4, 2. Listo. Ahí tendríamos entonces ya nuestro resultado final. ¿Por qué? Porque estos polinomios ya son irreducibles. Si tú llegas a tener polinomios de primer grado, te fijas que todas las x aquí tienen exponente 1. Prácticamente esos polinomios ya son irreducibles en el conjunto de los números racionales. Por lo tanto, este polinomio se ha podido descomponer en tres factores. Mira, x menos 1, primer factor, x más 2, segundo factor, x menos 2, tercer factor. Son tres factores en los cuales se puede descomponer este polinomio. Y mira que hemos aplicado dos procesos de factorización. Factor común por agrupamiento y diferencia de cuadrados.